El objetivo de la charla de hoy es, frente al inminente vencimiento de las declaraciones juradas del ejercicio que acaba de cerrar en junio 2019 del sector agropecuario, nuestro objetivo es las principales dudas, las principales a veces preguntas que habitualmente surgen vía telefónica, vía presencial, vía mail, de situaciones en cuanto a la liquidación del impuesto del IRAE agropecuario y del IVA de determinadas actividades del sector agropecuario, es que intentando evacuar esas dudas en forma anticipada y poder difundir los principales criterios que tiene DGI, es que queremos hacerlos partícipes de esta actividad y transmitirles los principales criterios, las principales dudas, la principal casuística que se da al momento de presentar la declaración jurada, tanto la 1006 como la 1306, que son las principales declaraciones juradas involucradas en este vencimiento que se avecina. Hay algunas otras situaciones particulares, obligaciones formales, anexos y demás, que también los vamos a comentar, pero lo principal vamos a intentar abarcarlo tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Van a ver que bueno, la resolución con los valores aplicables a todos los semovientes y a todo el sector agro, que generalmente tienen que salir antes de la presentación de la declaración jurada, vieron que ya está desde ya hace un par de semanas. Este año vamos a innovar un poquito en cuanto a la salida del tradicional instructivo de agro. Lo que vamos a hacer es, dentro de la web va a haber un sector para el sector agro, y en el cual justamente en ese sector de la web lo que se va a hacer es segmentar y poner las principales dudas o la principal información necesaria para presentar la declaración jurada, todos los valores necesarios, las obligaciones, todas las deducciones incrementadas, la compensación de los créditos, el nuevo régimen de devolución de determinados certificados bajo ciertas condiciones. Bueno, todo ese tipo de cosas van a estar dentro del sector especial para el agro. Este año no vamos a sacar el instructivo específico, y la idea es que sobre fines de esta semana, a principio de la semana que viene, ese sector abarque todo lo necesario para la presentación de formularios, obligaciones, consultas principales del sector, el tratamiento, no sé, desde las actividades de feedlot, de qué pasa con los pastoreos, las aparcerías, bueno, la liquidación del impuesto al patrimonio, todo lo vinculado al sector agro va a estar en un sector determinado, ¿sí? Eso por un lado como aclaración. Espero que ya todos tengan el material. Nuestra idea hoy el plan es ver todo lo que es IRAE, toda la presentación del formulario 1006 en el día de hoy, patrimonio en la medida que alcance el tiempo, y eventualmente mañana IVA, formulario 1306, compensación de créditos, solicitud de créditos, y el régimen especial de transformación de certificados tipo A en tipo C, que está vigente hasta diciembre de este año para el sector agropecuario, ¿sí? Lo que sí vamos a ver ahora entonces toda la parte de IRAE, patrimonio en la medida que sea posible, y sobre el final lo que hacemos es abrimos una instancia de preguntas. Lo que sí les pedimos que las preguntas las hagan en el micrófono, a los efectos de que queden grabadas las incógnitas y las respuestas. Eventualmente, frente a posibles dudas que puedan surgir, que requieran un análisis más profundo, no hay problemas, las tomamos y luego se las enviamos, o luego le manifestamos los medios, básicamente a través del mail dacontri@dgi.u.ui. Vemos de recepcionar esas preguntas y responderlas, ¿sí? En la presentación de hoy, desde el Departamento de Asistencia al Contribuyente, quienes estuvieron trabajaron muchas personas del departamento, y bueno, quienes tuvieron la amabilidad de colaborar hoy para hacer la presentación es la contadora Valeria Cameto, la contadora María Laura Sorribas y el contador Fabián Rufino, ¿sí? Así que todos trabajan habitualmente en la parte de consultas a los contribuyentes desde las diferentes canales y vías, y nuestra idea es poder hoy transmitirle la mayor cantidad de dudas habituales que se generan
a los efectos de la presentación de las obligaciones generadas fruto del pasado cierre de balance. ¿Sí? Así que ya ahora los dejo con la contadora. Bueno, buenas tardes para todos. Como comentó Alejandro, vamos a ver en primer lugar unos breves comentarios, ¿sí?, en lo que tiene que ver a la imposición directa, ¿sí?, a los impuestos de imposición directa vinculados con el IRAE, el IMEVA, el impuesto al patrimonio, el ICOSA y algunos comentarios con respecto al impuesto de primaria. Después vamos a hacer unos comentarios a la declaración jurada 1006, ¿sí?, vinculadas con IRAE y patrimonio básicamente, ¿sí? Y después vamos a seguir con la imposición indirecta, con el tema de IVA, ¿sí?, y algunos ejemplos vinculados al IVA. Y después otros aspectos que nos pareció importante vinculados al sector agropecuario, ¿sí?, algunas otras declaraciones que tienen que presentar los contribuyentes de este sector, ¿sí?, los pagos y de los saldos y el régimen de anticipos, ¿sí?, vinculados al sector agropecuario. Algunas otras obligaciones que tienen los contribuyentes de este sector, ¿sí?, y de este sector y a veces involucran a otros, y algunos comentarios a las normas formales de documentación. Y por último, lo que comentó Alejandro también, el tema del reciente decreto 199 del 2017 con el tema de la transformación de los certificados de crédito. Vinculado con la parte de impuestos, ¿sí?, allí tenemos un pequeño cuadro que resume básicamente las leyes y los decretos, ¿sí?, de cada uno de los impuestos que vamos a tratar. Vamos a comenzar con el IRAE, ¿sí? Vamos a hacer algunos comentarios, como les decíamos, con respecto al IRAE que nos parecen importantes resaltar, ¿sí?, vinculados al sector. Bueno, el IRAE, como sabemos, en realidad es un impuesto de liquidación anual, ¿sí?, que grava determinadas rentas, ¿sí?, y especialmente nos vamos a focalizar en las rentas derivadas del sector agropecuario. Vamos a ver, ¿sí?, qué se entiende por rentas derivadas de las actividades agropecuarias. Esto está definido en la norma, tanto en el título como en el decreto, ¿sí? Y la norma nos dice que quedan comprendidas dentro del concepto de actividades agropecuarias las derivadas de la explotación agropecuaria, las resultantes de la enajenación de bienes del activo fijo afectados a la explotación, las obtenidas por la utilización de bienes o prestaciones de servicios directa o indirectamente derivados de la explotación agropecuaria que realicen los productores, ¿sí?, las actividades de pastoreo, medianería, aparcería y similares, ¿sí?, o sea, es decir, servicios agropecuarios, las provenientes de instrumentos financieros derivados, ¿sí?, y también quedan comprendidas dentro del concepto de actividad agropecuaria las derivadas de la acuicultura, que si bien esto no está en el título 4 ni en el decreto reglamentario, está establecido en la ley 19.402. Acá lo importante, sí, que nos parece importante recordarles en realidad que los arrendamientos, ¿sí?, los arrendamientos de inmueble no se incluyen dentro del concepto de actividad agropecuaria, ¿sí? Los arrendamientos de inmuebles nunca los vamos a considerar actividad agropecuaria y por lo tanto no los vamos a incluir en ninguna de las declaraciones que vamos a ver posteriormente. Como vimos, dentro del concepto de actividad agropecuaria, sí tenemos el concepto de explotación agropecuaria, dice las derivadas de la explotación agropecuaria, y allí la norma en el decreto nos dice qué se entiende por explotación agropecuaria. El concepto de explotación agropecuaria es la conjunción de capital y trabajo aplicados a la obtención de productos primarios, sean estos vegetales o animales, ¿sí?, que se obtienen en el establecimiento productor. A modo de ejemplo, tenemos las que define la norma, ¿sí?, la cría y el engorde de ganado, ¿sí?, las actividades agrícolas, entre otras. También queda comprendido dentro del concepto de explotación agropecuaria la explotación de bosques, que están definidas específicamente en los artículos 74 y 75 del título 4, ¿sí?, y se excluyen dentro del concepto de explotación agropecuaria las actividades de manipulación o transformación que impliquen un proceso industrial, excepto aquellos que sean necesarios para la conservación de los bienes primarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una consulta, ¿sí?, que hace referencia a la extracción de sangre, ¿sí?, era una extracción de sangre de yeguas.
la 4661, ¿sí? Que en realidad dice que esta actividad, por ejemplo, no es considerada una actividad agropecuaria, ¿sí? Porque la extracción se extrae la sangre y después se hace un proceso industrial para su conservación. Por lo tanto, ese procedimiento, esa actividad, no es una actividad agropecuaria. Bueno, ¿quiénes son los sujetos pasivos que están comprendidos en el IRAE por la obtención de rentas agropecuarias? Sí, allí los tenemos en la diapositiva. Son las sociedades con y sin personería jurídica que sean residentes en la República, aún las que estén en liquidación, los establecimientos permanentes de entidades no residentes, las asociaciones agrarias, las sociedades agrarias y las sociedades civiles con objeto agrario, los entes autónomos y los servicios descentralizados, los fondos de inversión cerrados de crédito, los fideicomisos, excluyendo como siempre los de garantía, las personas físicas, ¿sí? Que realicen actividad agropecuaria, las asociaciones y fundaciones, ¿sí? Que realicen actividades que se encuentren grabadas, actividades agropecuarias, y los grupos de interés económico. Bueno, los sujetos pasivos del impuesto que desarrollen actividades agropecuarias, en realidad su cierre de ejercicio, lo dice la norma, ¿sí? Es el 30 de junio. Tenemos una excepción, ¿sí? Previsto en el artículo 8 del título 4, donde se dice que aquellos que desarrollen actividades agropecuarias y a su vez actividades industriales y lleven contabilidad suficiente, en ese caso el ejercicio fiscal puede coincidir con el ejercicio económico del contribuyente. Se faculta también a DGI a establecer otra fecha de cierre, ¿tá? Y aquellos contribuyentes en realidad que tengan otras actividades no agropecuarias, ¿sí? Comprendidas en el IRAE. A modo de ejemplo, si tengo una sociedad anónima que realiza actividad agropecuaria y a su vez tiene arrendamiento de inmuebles, como vimos que no eran actividades agropecuarias, ¿sí? En ese caso tenemos la resolución 2062 del 2008, ¿sí? Que todos los años en realidad, y la última es la 8621 del 2018, que establece específicamente que cuando el contribuyente tiene dos giros, en realidad se puede liquidar en forma separada, ¿sí? Siempre que sea para ejercicios, en este caso, que fue la última resolución, para ejercicios cerrados antes del 1 de julio del 2019. Tenemos determinados sujetos, ¿sí? Que en realidad tienen dentro del sector agropecuario la posibilidad de optar por el IMEVA. Pueden hacer la opción de IMEVA determinados sujetos, ¿sí? Como vamos a ver, siempre que los ingresos que obtengan sean menor a 2 millones de unidades indexadas o que la explotación se realice en predios que al inicio del ejercicio tengan menos de 1.250 hectáreas índice CONIAT 100. ¿Quiénes pueden hacer uso de la opción? En realidad, bueno, las sociedades que están comprendidas en la ley 16060, con exclusión de las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. A modo de ejemplo, una SRL sí puede tener la opción de IMEVA, siempre que cumpla con estas condiciones, ¿no? Las sociedades y las asociaciones agrarias y sociedades civiles con objeto agrario, también. Las sociedades de hecho y las sociedades civiles que están comprendidas en el numeral 8 del literal A, el numeral 8 del artículo 3, perdón, del título 4, en el literal A. Y otras que realicen actividad agropecuaria que no estén incluidas en el literal A, sí, a modo de ejemplo, las empresas unipersonales. Algunos puntos a considerar con respecto a la opción de IMEVA. Con respecto a los ingresos, dijimos que en realidad tienen que tener ingresos menores a 2 millones de unidades indexadas en el ejercicio anterior, ¿sí? Acá los ingresos que se deben de computar a los efectos de los 2 millones en realidad son los exclusivamente derivados de la explotación agropecuaria, ¿sí? Los que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Por ejemplo, las ventas de productos agropecuarios, ¿sí? No quedan incluidos en el tope de los 2 millones de UI, por ejemplo, las ventas de activo fijo. Después, con respecto a la superficie, ¿sí? Dijimos que al inicio del ejercicio tenía que tener menos de 1.250 hectáreas índice CONIAT 100. ¿Sí? Acá se consideran todas las hectáreas que tiene el productor, ¿sí?
a modo de ejemplo, y hay una consulta que está vinculada, que está mencionada allí en la diapositiva, la 5080, que refiere a la explotación de bosques, ¿sí? Que se preguntaba si en realidad un contribuyente que tenía una explotación de bosques, ¿sí? Cómo computaba las hectáreas, porque en realidad si las rentas derivadas de la explotación de bosques se encuentran exoneradas por el título 4, ¿sí? Bueno, si esas hectáreas computaban a los efectos de las 1.250, y en realidad se le responde que sí, que se computan la totalidad de las hectáreas, independientemente de que esas rentas que después se obtengan estén exoneradas por el impuesto. Después, otra cosa importante es que los contribuyentes en realidad deben liquidar el mismo impuesto, ¿sí? Un mismo impuesto por todas las explotaciones de las que sean titulares. O sea que si yo tengo una explotación agrícola y una explotación ganadera, sí, voy a ir o todo por IMEVA o todo por IRAE. Y con respecto a la opción de tributar el IMEVA, se considera realizada con la no presentación de la declaración jurada de IRAE. Acá, con respecto a la opción de IMEVA e IRAE, ¿sí? A los cambios, ¿sí? De un impuesto a otro, a la ida y vuelta de un impuesto a otro, ¿sí? Acá lo importante en realidad a los efectos, o sea, para la administración es que los cambios se comuniquen al RUC, ¿sí? Si yo en realidad en el ejercicio anterior superé los 2 millones de unidades indexadas siendo IMEVA y este ejercicio tengo que liquidar el IRAE, ¿sí? Debo de comunicar al RUC la modificación del impuesto. ¿Sí? Lo mismo al revés, si del IRAE paso al IMEVA, ¿sí? Tengo que comunicar al RUC el cambio de impuesto. Tengan en cuenta esto que aclaraba María Laura, porque muchas veces a los efectos de determinadas citaciones, a los efectos de la renovación del certificado único anual, a los efectos de una serie de trámites, esto que acaba de comentar es bastante importante. Quizá el contribuyente a veces sabe, bueno, ya no soy más contribuyente de IRAE por ingresos, pero si no lo comunica en el RUC y no da de baja el impuesto, en principio para nosotros al ejercicio siguiente va a ser omiso. Y quizá después amerite que reciba una citación o cosas por el estilo, o exactamente a la inversa en el caso opuesto, ¿no? Entonces, por eso, a los efectos de ciertos trámites, siempre les recomendamos que hagan la baja o la alta correspondiente en base al cambio de situación, ¿sí? No lo olviden. Es más que nada un tema formal y que le va a facilitar ciertos trámites, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. Tenemos determinadas rentas, en realidad, ¿sí? Que están incluidas en forma preceptiva dentro del IRAE. Y son las derivadas de las enajenaciones de activo fijo afectadas a la explotación agropecuaria, los servicios agropecuarios, ¿sí? Entre ellos también la parcería, el pastoreo, medianería y similares, y las provenientes de instrumentos financieros derivados, ¿sí? Estas rentas, en forma preceptiva, quedan incluidas dentro del IRAE. O sea, sin perjuicio de que el productor en realidad puede vender productos agropecuarios y liquidar IMEVA por esa venta de productos. Pero si obtuviera este tipo de rentas, estas rentas preceptivamente entran en el IRAE. Tenemos determinadas rentas que se encuentran exoneradas bajo determinadas condiciones, ¿sí? Que son aquellas que son obtenidas por los contribuyentes de IMEVA, ¿sí? Todas estas que mencionamos recién, que quedaban incluidas preceptivamente en el IRAE, pueden quedar exoneradas cuando son obtenidas por contribuyentes del IMEVA, siempre y cuando no excedan en el ejercicio, dice la norma, las 300.000 unidades indexadas, valuadas a la cotización de cierre. Como vemos acá, lo importante es que esta exoneración recae para los contribuyentes de IMEVA que obtengan ese tipo de rentas, las que están mencionadas, ¿sí? Si estamos hablando de una sociedad anónima, ¿sí? Que no tiene opción de IMEVA, ¿sí? Que va a liquidar IRAE por todas sus rentas, esta exoneración no corre. Contribuyentes que están obligados a liquidar el IRAE en forma preceptiva, ¿sí? Son los sujetos que están comprendidos en los numerales 1 y 4 a 7 del literal A del artículo 3, es decir, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, por ejemplo, los entes autónomos y servicios descentralizados, los establecimientos permanentes, entre otros. También tienen que liquidar IRAE en forma preceptiva quienes obtengan ingresos mayores a 2 millones de unidades indexadas
en el ejercicio anterior, ¿sí? Más o menos vinculado a lo que vimos en la diapo anterior. Quienes al inicio del ejercicio realicen su explotación en predios que sean mayores a 1.250 hectáreas, índice CONIAT 100. ¿Sí? Los contribuyentes del IMEVA, en realidad, que obtengan rentas derivadas de enajenaciones de activos fijos, servicios agropecuarios, instrumentos financieros derivados que excedan, ¿sí?, las 300.000 unidades indexadas. Y las agroindustrias, ¿sí?, porque recordar en realidad que en el caso de las agroindustrias, cuando más del 75% de los ingresos provienen de la actividad industrial, ¿sí?, van a tener que liquidar IRAE en forma preceptiva. Dentro del IRAE tenemos determinados contribuyentes que están obligados a liquidar con contabilidad suficiente, ¿sí?, o sea, es decir, liquidación real. Ellos son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, los establecimientos permanentes de entidades no residentes, los entes autónomos y los servicios descentralizados, los fondos de inversión cerrados de crédito, los fideicomisos y los restantes sujetos pasivos cuando superen los 4 millones de unidades indexadas a valores de cierre. ¿Sí? Recuerden que esta norma es el tema vinculado con el artículo de contabilidad suficiente. ¿Sí? Y después aquellos que opten en realidad por liquidar por el régimen real, que lo importante acá es que recordar que en caso de hacer la opción de liquidar por real, deberán permanecer por 3 ejercicios. Algunos comentarios con respecto al IMEVA. ¿Sí? El IMEVA es un impuesto que grava la enajenación a cualquier título, ¿sí?, de bienes agropecuarios realizadas por productores agropecuarios cuando los mismos enajenan a contribuyentes de IRAE que no sean productores agropecuarios o administraciones municipales y organismos estatales. También el IMEVA grava la exportación de bienes realizadas por el productor. También quedan comprendidos dentro del IMEVA los contribuyentes de IRAE que manufacturen, afecten al uso o enajenen bienes de su propia producción, ¿sí?, y los contribuyentes de IRAE que realicen la importación de bienes que se encuentran comprendidos en el impuesto. No se encuentra gravado por el IMEVA la enajenación cuando es realizada de un productor a otro productor, ¿sí?, en este caso no verifica el hecho generador del IMEVA, y tampoco va a quedar gravada en realidad la venta realizada por un productor al consumidor final. El caso típico puede ser sí, cuando el productor vende flores, frutas y hortalizas al consumo final. Básicamente allí tenemos los bienes que quedan comprendidos dentro del IMEVA, ¿sí?, que están definidos en el artículo 1 del título 9. ¿Sí? La lista es bastante amplia. ¿Sí? Allí tenemos mencionados todos los bienes comprendidos. Después tenemos designados también determinados agentes de retención dentro del IMEVA. Entre ellos se encuentran comprendidos, o sea, son agentes de retención quienes se encuentran comprendidos en el IRAE y no sean productores agropecuarios, las administraciones municipales y los organismos estatales que adquieran bienes gravados a los productores agropecuarios. Uno de los ejemplos más comunes que podemos tener sí, es cuando el frigorífico, ¿sí?, contribuyente de IRAE, adquiere ganado al productor agropecuario, ¿sí?, que deberá ser la retención de IMEVA. También son agentes de retención los rematadores que intervengan en los remates de ganado bovino y ovino, ¿sí?, cuando los compradores sean contribuyentes del IRAE que no sean productores, administraciones municipales o organismos estatales. Y también se designan agentes de retención a quienes exporten bienes gravados por cuenta de los productores. Algunas formalidades o obligaciones con respecto a los agentes de retención del IMEVA es que es importante que se informen las retenciones en forma trimestral. Sí, eso está previsto en la normativa, específicamente en la resolución 1478 del 2007, ¿sí? Y estas retenciones se informan en el formulario 2142, ¿sí?, disponible en la aplicación beta. Y también es importante en realidad el pago
¿sí? de las retenciones, que el pago se realiza en forma mensual. ¿Sí? Allí les dejamos el código con el cual se paga el IMEVA, que específicamente es el 572. ¿Sí? Y esto aplica tanto para los contribuyentes que se encuentren comprendidos en sede, como los contribuyentes comprendidos en no sede. Con respecto a las tasas del IMEVA, tenemos las tasas que están previstas en el título, ¿sí? En el título 9, en el artículo 7, que son las tasas máximas, ¿sí? Fijadas por ley. Pero después tenemos el decreto reglamentario que establece las tasas que se encuentran vigentes. Acá nos pareció importante en realidad marcar cuáles eran las tasas máximas según cada producto, porque después esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos la declaración ficta del IRAE, ¿sí? Donde se aplican las tasas máximas del IMEVA, ¿sí? Una cosa son las tasas máximas legales que están previstas en el título y otra cosa, ¿sí? Son las que están en el decreto. Allí tenemos las tasas vigentes del IMEVA por cada producto agropecuario. Recordar que para el IMEVA también tenemos adicionales, ¿sí? El adicional MEVIR y el adicional ITNIA, ¿sí? Que del 0,2 y el 0,4% respectivamente, y allí tenemos en realidad para cuáles son los productos que aplica uno y cuáles son los productos que aplica el otro. Los bienes, perdón. Acá lo importante es que los adicionales de IMEVA en realidad no se van a poder considerar como pago a cuenta del IRAE, como si después vamos a ver el IMEVA. Y aquellos contribuyentes del IRAE que liquiden, ¿sí? Por el régimen real, si tengan estos adicionales como gasto, ¿sí? Lo van a poder deducir como gasto en su liquidación. Con respecto al IMEVA, ¿sí? Nos pareció importante recordar, ¿sí? Que el IMEVA en realidad tenemos determinados, o sea, tenemos previsto, los anticipos de IMEVA en la importación. ¿Sí? Como vimos cuando vimos el hecho generador, en realidad que los contribuyentes de IRAE que realicen la importación de bienes comprendidos en el IMEVA, ¿sí? Que importan los bienes, van a tener que hacer los anticipos de IMEVA en la importación. Aquellos contribuyentes en realidad que no les corresponda realizar el anticipo, ¿sí? Tenemos un formulario que está disponible en la página, que les dejamos incluso en la diapositiva, ¿sí? ¿Cuál es? El 203, ¿sí? Para hacer la excepción, para no abonar los anticipos de IMEVA en la importación. En el caso de que corresponda realizar el anticipo de IMEVA importación, el impuesto se calcula, o sea, el anticipo se determina en función del valor de aduana más aranceles. ¿Cómo se va a considerar el anticipo de IMEVA en la importación? Bueno, los contribuyentes del IRAE que realicen la importación de bienes que se encuentran dentro del impuesto podrán imputar los pagos de anticipo de IMEVA en la importación como pagos a cuenta del IRAE. ¿Sí? Eso está previsto en el decreto reglamentario, específicamente en el artículo 8. En el caso de la liquidación, ¿sí? de la liquidación por el IMEVA surgiera un crédito, en realidad, del IRAE, perdón, surgiera un crédito, en ese caso se puede imputar ese pago al pago de otras obligaciones o solicitar su devolución mediante certificados de crédito. Bueno, para hablar del impuesto al patrimonio nos vamos a remitir a las disposiciones del título 14 del decreto 30 del 2015 y a la resolución 3020 del 2013. Como ustedes recordarán, a partir del año 2013, la ley 19.088 introdujo algunas modificaciones en la liquidación del impuesto al patrimonio correspondiente al sector. Si se quiere, la modificación más significativa fue haber eliminado la exoneración genérica que recaía sobre los bienes que estaban destinados a explotaciones agropecuarias, ¿sí? Habiendo definido una exoneración que apuntaba a los contribuyentes de menor dimensión económica, ¿sí? Al día de hoy se encontrarán exonerados del impuesto al patrimonio por el patrimonio afectado a explotaciones agropecuarias aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio menor a 12 millones de unidades indexadas. Además, bueno, la norma introdujo algunos conceptos nuevos a nivel legal que los vamos a ir analizando poco a poco.
Respecto de los contribuyentes del impuesto al patrimonio, en lo que tiene que ver con el segmento específico del sector agropecuario, sí, vamos a tener como contribuyentes del impuesto al patrimonio a los contribuyentes del IRAE, ya sea aquellos que quedan comprendidos en el IRAE por forma jurídica, o a quienes realicen propiamente la explotación agropecuaria definida en términos del literal B del artículo 3 del título cuarto. Quedan comprendidos también como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio los contribuyentes del IMEVA, las personas jurídicas uruguayas que se redomiciliaron en el extranjero y las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas que tengan patrimonio afectado de forma indirecta a explotaciones agropecuarias. Sí, acá calificaría la persona física que da en arrendamiento un inmueble rural y que ese inmueble rural tiene destino a una explotación agropecuaria. En la misma categoría entrarían entonces también las personas jurídicas del exterior que sean contribuyentes del IRNR. Se excluyen a texto expreso en la norma las asociaciones y fundaciones, independientemente de la actividad que realicen. Para hablar de la liquidación del impuesto al patrimonio, lo que tiene que ver con el aspecto temporal, es decir, cuándo se va a liquidar, tenemos que tener en cuenta el concepto de cierre de ejercicio económico. En este caso vamos a diferenciar aquellos contribuyentes del impuesto al patrimonio que tengan la explotación propiamente, ¿sí? Nosotros lo llamamos los que tienen directamente la explotación agropecuaria, y en ese caso estaríamos frente a los contribuyentes del IRAE o del IMEVA. Estos contribuyentes van a liquidar el impuesto al 30 de junio en principio, en medida que DGI no les hubiese autorizado otra fecha. En la categoría de explotadores indirectos tendríamos entonces a las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas por el patrimonio indirectamente afectado a la explotación agropecuaria. Encontraríamos también a las personas jurídicas del exterior, contribuyentes del IRNR. Sí, estos serían personas jurídicas que son propietarios de inmuebles rurales, que también dan en arrendamiento para que un tercero realice la explotación. Y además, bueno, quedarían como concepto residual los contribuyentes de IRAE, que son propietarios de inmuebles rurales explotados por terceros. ¿Sí? Este elenco de contribuyentes serían los que van a liquidar el impuesto al 31 de diciembre. A nivel legal, la ley 19.088 introdujo un concepto nuevo, ¿sí? Este concepto queda recogido en el artículo 53 del título 14, y es el concepto de unidad económica administrativa, que lo que pretendió fue, bueno, concentrar la tributación en unidades patrimoniales que respondían a ciertos intereses comunes, independientemente de la forma jurídica adoptada. ¿Sí? La unidad administrativa entonces queda definida por el artículo 53, ¿sí? Y aplica a los efectos prácticos, aplica cuando uno va a hacer la determinación de acuerdo al artículo 38 del título 14 para determinar si el patrimonio de esos contribuyentes se encuentra exento o gravado, y además tiene efecto a la hora de determinar la alícuota de la sobretasa que va a recaer sobre el patrimonio de los integrantes de esa unidad económica administrativa. Bueno, es importante recordar que la unidad económica administrativa no es sujeto pasivo, ¿sí? La norma además define de forma preceptiva y de forma subjetiva la unidad económica administrativa. El propio artículo 53 dice que va a ser unidad económica administrativa por criterio objetivo aquella que verifique que sus integrantes responden a un centro de intereses comunes en base al control o a la influencia significativa en la toma de decisiones. Y además, de forma taxativa, establece que van a constituir UEA subjetiva las sociedades civiles y los condominios que no sean contribuyentes del impuesto al patrimonio, y los cónyuges en caso de que los titulares sean, que los integrantes de la sociedad conyugal sean titulares de inmuebles rurales destinados a explotación agropecuaria. Referente a esto tenemos la consulta 5.889, que hace referencia a una sociedad conyugal donde los cónyuges ceden la nueva propiedad de inmuebles rurales a sus hijos, ¿sí? Y analiza en ese marco el concepto de la unidad económica subjetiva y, bueno, eventualmente objetiva, haciendo referencia también al concepto de fuero de atracción,
que está definido por el artículo 26 del decreto 30, ¿sí? Puede darse la situación, no es el caso de la consulta, pero puede darse la situación que el mismo patrimonio esté afectado de forma indistinta a una unidad económica objetiva y a una unidad económica subjetiva, en cuyo caso la norma establece que dichos activos van a ser computados únicamente por la UEA objetiva, ¿sí? La que responde al interés común definida por el propio artículo 53. A texto expreso también se establece que no van a constituir UEA las cooperativas agrarias, las sociedades de fomento rural y las entidades que las integren por los activos afectados a esas entidades. Respecto de las obligaciones formales de la Unidad Económica Administrativa, tenemos la resolución 3020 del 2013 que estableció que la UEA tiene la obligación de inscribirse ante la DGI, ¿sí? Cuando se está ante la presencia de una unidad económica administrativa, dichos integrantes tienen que presentarse en el RUC a los efectos de realizar la inscripción y además están obligados a presentar la declaración jurada 3600, ¿sí? Ese formulario se presenta anualmente con fecha 30 de junio de cada año y cuyo vencimiento va a ser en septiembre de cada año. Asimismo, la resolución 3020 establece excepciones, ¿sí? Si se dan determinadas condiciones, las unidades económicas administrativas quedan liberadas de cumplir con estas formalidades. Ahí les dejamos en la presentación que no se encuentran obligados a inscribirse si se cumplen simultáneamente, ¿sí? Que el monto total de los activos afectados a las explotaciones agropecuarias de cada uno de sus integrantes no supere las 6 millones de UI. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de exoneración, pero si tienen activos menores a 6 millones de unidades indexadas, las personas físicas en sí mismas no son contribuyentes del impuesto al patrimonio. Y bueno, si el total de los activos de la UEA tampoco supera los 6 millones, no tendría sentido inscribirse, ya que no van a tener que liquidar el impuesto ni en forma individual, ¿sí? ni por la situación que les pueda verificar la UEA. Así que en esos casos quedan liberados de cumplir las formalidades. Bueno, de acuerdo al artículo 38, se estableció que en determinadas condiciones los contribuyentes del impuesto al patrimonio afectados a explotaciones agropecuarias van a poder exonerar sus activos. Este artículo 38 corresponde calcularlo independientemente de la existencia de activos exentos, no computables o excluidos, es decir, que no aplicamos las normas de exoneración del impuesto, sino que lo vamos a calcular sobre la totalidad de los bienes del contribuyente. El mismo se va a calcular a la fecha de liquidación del impuesto, ¿sí? Excepto que se verificara la existencia de una unidad económica administrativa, que en cuyo caso la norma establece que la determinación se va a hacer el 30 de junio, o eventualmente que el contribuyente tuviera más de un cierre de ejercicio, ¿sí? Más de una fecha de liquidación del impuesto, que en ese caso también vamos a ir al 30 de junio, ¿sí? Podría darse el caso de una persona física que tiene explotación directa e indirecta, ahí va a coexistir la fecha de liquidación 31 de diciembre y 30 de junio, ¿sí? Independientemente de cuándo se liquide el impuesto propiamente en el formulario correspondiente, vamos a hacer la determinación del artículo 38 al 30 de junio. Esto es importante porque la situación determinada a la fecha de determinación se va a mantener hasta la próxima fecha de cómputo, ¿sí? La norma sí lo establece. En el caso de que se determine la situación del artículo 38 al 30 de junio y luego tengamos que liquidar el impuesto al 31 de diciembre, no vamos a tener en cuenta aquellos cambios que hubieran surgido, aquellas variaciones que hubieran surgido en el patrimonio del contribuyente en el periodo junio-diciembre, ¿sí? A los efectos del artículo 38, entonces, vamos a computar los activos y si esos activos son menores a 12 millones de unidades indexadas, el contribuyente se va a encontrar exonerado del impuesto. A la hora de hacer el cómputo de activos, la norma establece que los contribuyentes van a tener que
computar sus inmuebles rurales propios, ¿sí?, valuados de acuerdo al valor real de catastro del 2012 ajustado. Para hacer ese ajuste se establece que se va a tomar el índice de precios de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura publicado por el INE. A ese valor se le va a calcular el 40% que corresponde al valor ficto de bienes muebles y semovientes, ¿sí? Y ese 40% tiene la particularidad de que va a ser considerado por los propietarios de bienes inmuebles que realicen la explotación, ¿sí?, por los propietarios de inmuebles que realicen la explotación mediante un tercero y por aquellos contribuyentes que realicen la explotación sobre inmuebles no propios, ¿sí? Es decir, que ese 40% a la hora de realizar la determinación del artículo 38, en el caso de que existiera, por ejemplo, un arrendamiento, que es el ejemplo que se plantea a nivel teórico después, va a ser computado por el propietario de la tierra, ¿sí?, que no realiza la explotación, y por quien realiza la explotación sin ser propietario de la tierra, ¿sí? Este artículo 38 entonces es importante a la hora de determinar la exoneración del impuesto, ¿sí? Es una puerta de entrada al impuesto al patrimonio, ¿sí? Va a determinar si ese contribuyente en definitiva va a tener que liquidar el impuesto o no. Además va a determinar a qué alícuota queda gravado el contribuyente por el impuesto al patrimonio y va a determinar la alícuota de la sobretasa que va a recaer sobre esos activos. En esta presentación mostramos cómo se hace la evaluación a los efectos del artículo 38. ¿Sí? Nos vamos a remitir al artículo 9 del título 14, a las normas de evaluación de persona física. Para este caso se va a tomar entonces el valor real de catastro al 2012, ajustado por la variación del IPPN agropecuario, producido a noviembre, ¿sí? Esto implica que en el caso de que hagamos la determinación a junio de este año, vamos a tomar la variación correspondiente a noviembre del 2018, ¿sí? En definitiva, si hicimos la determinación el año pasado, lo que hacemos es calcular la variación del IPPN entre noviembre del 2018 y noviembre del 2017. Acá les dejamos el índice, ¿sí? Ya está hecho el cálculo, lo tienen ahí. Ese índice está calculado para actualizar el 30 de junio. Y bueno, como decíamos, a ese valor así determinado le vamos a hacer el 40% para computar el ficto correspondiente a bienes muebles y semovientes. Habiendo hecho esta suma, vamos a poder determinar si de los valores que arroja este cálculo el contribuyente se encuentra exento o gravado. Dentro del 40% que mencionamos, es importante establecer qué activos quedan comprendidos. Si dijimos que es una estimación ficta que corresponde a los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, y particularmente esta estimación ficta se convierte en normas de evaluación si a la hora de liquidar el impuesto el contribuyente optara por liquidar por normas de persona física, ¿sí? Si el contribuyente liquida por normas de persona física, puede evaluar todos estos bienes que están comprendidos en esta lista, calculándolo como el 40% sobre el valor real de catastro ajustado, ¿sí? Entonces en ese ficto del 40% quedarían comprendidos los suministros, las semillas, cultivos en proceso, semovientes, maquinaria agrícola, mejoras fijas, cosechas del año no comercializadas y créditos por venta de lana y ganado ovino y bovino efectuadas en el ejercicio. Los que no quedan comprendidos tienen que ser evaluados eventualmente por fuera del contribuyente, ¿sí? A la hora de hacer la liquidación del impuesto. Es importante repetir que en el caso de la determinación del artículo 38, ¿sí? Para determinar si estamos exentos o gravados, no tenemos que hacer ajustes por activos exentos, ¿sí? Dicho cálculo se realiza independientemente de la existencia de activos exentos o no computables. En este caso nos vamos a remitir al artículo 52 del título 14. La exoneración del artículo 38 que analizamos no va a ser de aplicación si estamos ante alguna de las entidades previstas en el artículo 52, ¿sí? El artículo 52 establece que no van a poder exonerarse,
¿sí?, del impuesto del patrimonio, y tampoco van a poder realizar el abatimiento del impuesto las entidades cuyo capital sea integrado al portador, con la excepción de que las mismas coticen en bolsa de valores, ¿sí? Esa excepción para las entidades que cotizan en bolsas está prevista en el artículo 34, lo que hace es levantar el régimen del artículo 52 a los efectos de la exoneración y de las normas de evaluación de acuerdo al artículo 15. Tampoco van a poder acceder a la exoneración entonces las personas jurídicas del exterior y las entidades con participaciones nominativas que no pertenezcan a personas físicas. Sería el caso, como les dejamos acá, por ejemplo, de una SRL con socios no personas físicas. ¿Sí? Si estamos ante alguna de este tipo de contribuyentes, el cálculo del artículo 38 lo hacemos a los efectos de determinar, bueno, vamos a ver después la alícuota del impuesto y de la sobretasa, pero independientemente de que el resultado sea menor a 12 millones de UI, van a estar grabados de todas formas. Este ejemplo de aplicación del artículo 38 es lo que ya veníamos comentando, ¿sí? El caso de la evaluación de activos para inmuebles rurales dados en arrendamientos, a los que llamamos patrimonio afectado a explotación indirecta agropecuaria. De acuerdo al artículo 38, entonces, el titular del inmueble rural, el que lo da en arrendamiento, va a tomar el inmueble rural, ¿sí?, por el valor determinado por catastro al 2012, ajustado por el índice al 2018, y además va a tomar el 40% correspondiente a la explotación. ¿Sí? Calcula el valor de la tierra y el ficto del 40%. Por su parte, el arrendatario que realiza la explotación agropecuaria solamente va a computar el ficto del 40% sobre el valor de la tierra que es no propia. Esto a los efectos de la determinación de la exoneración. Después vamos a ver que cuando se liquide el impuesto, cada uno va a liquidar por los activos que son de su propiedad. Ahora vamos a pasar a comentar un poco las normas de evaluación. Nos vamos a remitir entonces al artículo 14, al artículo 9 del título 14. En este caso, a la hora de determinar normas de evaluación, vamos a tener que diferenciar a los inmuebles rurales del resto de los activos, ya que se rigen por distintos criterios. Para el caso de los inmuebles rurales, entonces, van a evaluar por normas de persona física, esto es por el literal A del artículo 9 del título 14, las personas físicas y núcleos familiares y sucesiones indivisas, las entidades no comprendidas en el artículo 52 del título 14 y las sociedades personales, aunque se encuentren comprendidas en el artículo 52, ¿sí? Si quedaron calificadas por el 52, pero se trata de sociedades personales, a la hora de evaluar los inmuebles rurales, de todas maneras van a ir por normas de persona física. La excepción de las entidades que cotizan en bolsa también aplica normas de evaluación, por eso ahí aclaramos que en caso de que tengan el capital al portador, si cotizan en bolsa, van por estas normas. Cuando hablamos de normas de persona física, a la hora de evaluar los inmuebles rurales, vamos a remitirnos al literal A del artículo 9, esto es valor de catastro de 2012 ajustado, ¿sí? Es decir, que si estamos en el escenario en que el contribuyente determinó la evaluación del artículo 38 a su fecha de liquidación, ¿sí?, va a tomar el mismo valor. No se daría el caso, por ejemplo, cuando tenemos una persona física que tiene inmuebles afectados a explotaciones agropecuarias de forma indirecta, ¿sí?, un inmueble rural arrendado, por ejemplo, y a su vez tiene otro inmueble rural que explota, ¿sí? Por el inmueble rural arrendado tendría fecha de liquidación 31 de diciembre, por el inmueble rural que realiza la explotación propia tiene fecha de liquidación 30 de junio. En esos casos, como tenemos dos fechas diferentes de determinación, la norma dice que la determinación del artículo 38 se hará el 30 de junio, por lo tanto, a la hora de evaluar el inmueble rural, cuando hace la liquidación en la 1006 por la explotación agropecuaria, va a tomar el mismo valor del inmueble calculado para la determinación del artículo 38, pero cuando liquida en el formulario 204 por el inmueble que da en arrendamiento, va a tener que realizar el ajuste por la variación del índice producida
a noviembre del 2019 en este caso, ¿sí? Estamos ante una variación de índice diferente. En el caso de la evaluación de inmuebles rurales para las sociedades, las entidades, perdón, que están comprendidas en el artículo 52, que no sean sociedades personales, esto es las sociedades residentes con capital al portador, las sociedades con participaciones nominativas que no pertenezcan a persona física y las personas jurídicas del exterior, van a evaluar el inmueble rural de acuerdo al mayor entre las normas de persona física y las normas de IRAE. Para el resto de los activos, o sea, todos los activos excepto los inmuebles rurales, que son los que tienen una evaluación específica, vamos a ir por normas de persona física en caso de que quien esté liquidando el impuesto sea una persona física, un núcleo familiar o una asociación indivisa. En caso de que se traten de entidades no comprendidas en el artículo 52 del título 14, o si se trata de sociedades personales, aunque se encuentren comprendidas en el artículo 52. En esta categoría, si los contribuyentes liquidaren IRAE por contabilidad suficiente, tendrán la opción, ¿sí?, de ir por normas de persona física o de normas de IRAE. Acá puntualmente ya a nivel de evaluación en lo que tiene que ver con otros activos, adquiere relevancia lo que estábamos viendo hoy en la lista de los bienes comprendidos dentro del 40%, que era la presentación 36. Sí, creo que sí. Dentro de la presentación 36 tenemos los bienes que quedan comprendidos a nivel de la determinación del ficto del 40%. Recuerden que ahora ya estamos a nivel de liquidación del impuesto, por lo tanto podemos encontrarnos ante bienes exentos, excluidos o no computables. El artículo 9 del título 14 en el literal F, evaluando por normas de persona física, establece que el cómputo ficto del 40% puede ser usado como norma de evaluación, ¿sí? En ese ficto, por ejemplo, quedan comprendidos los semovientes. Dentro de la categoría de semovientes, eventualmente podemos tener el ganado reproductor, que tiene beneficios y está exonerado por ley de inversión. Tengamos en cuenta de que si optamos evaluar de forma ficta lo que tiene que ver con la explotación agropecuaria, tenemos que realizar el ajuste por los bienes exentos, ¿sí? Si determinamos una evaluación ficta que incluye activos exentos, tenemos que ajustar restando del monto imponible esos bienes, ¿sí? La norma de todas formas establece que el ajuste no puede ser mayor a la evaluación, es decir, que no vamos a poder reconocer una evaluación en términos negativos, pero sí considerar eso, de que si optamos, cuando estamos liquidando el impuesto, si optamos por normas de persona física y evaluamos de acuerdo al literal F del artículo 9, vamos a tener que hacer algún ajuste para contemplar los bienes exentos, excluidos o no computables. Bueno, y en el caso de las entidades comprendidas en el artículo 52, que no sean entidades personales, no van a tener opción de evaluación y van a ir directamente a normas de IRAE, para todo lo que son activos, excluidos bienes inmuebles rurales. Con respecto a la alícuota del impuesto, la ley en principio estableció una alícuota del 1,5%, pero facultó al Poder Ejecutivo a hacer una reducción para aquellas explotaciones que, valuadas de acuerdo al artículo 38, correspondieran a un patrimonio fiscal menor a 30 millones de unidades indexadas. Y bueno, esa facultad fue ejercida, así que vamos a tener un impuesto al patrimonio en dos rangos, ¿sí? La alícuota del 0,75, que va a gravar a las explotaciones agropecuarias que sean menores a 30 millones de unidades indexadas, y la alícuota del 1,5% para aquellas explotaciones que sean mayores a 30 millones de UI. Bueno, con el espíritu de que el impuesto al patrimonio fuese progresivo, se crea una sobretasa al impuesto, ¿sí? Esa sobretasa en principio
se va a calcular sobre el monto imponible del impuesto al patrimonio en medida que las normas no establezcan excepciones, ¿sí? Es una tasa lineal, no es progresiva, si bien tenemos definidas categorías, ¿sí? No se aplica de forma progresiva, sino que el contribuyente va a determinar, ¿sí? En la determinación del artículo 38 va a determinar en qué categoría de sobretasa queda y le aplica esa alícuota lineal, teniendo la particularidad de que las entidades pertenecientes al artículo 52 tienen de aplicación obligatoria la categoría A, ¿sí? Todas las entidades que no sean del artículo 52 van a quedar comprendidas por la sobretasa en medida de que sus activos sean mayores a 30 millones de UI, ¿sí? Y en el caso de las entidades del 52, sí, tienen activos entre 12 y 30 millones de UI, ya les va a aplicar la alícuota del 0,7%. Para determinar la alícuota correspondiente a la sobretasa que va a recaer sobre los activos del contribuyente, tiene relevancia el concepto de unidad económica administrativa, ¿sí? Ya que el contribuyente va a realizar el análisis de la alícuota de la sobretasa a nivel individual y va a establecer en qué categoría le cae su patrimonio, pero además, en caso de existir una UEA, va a tener que considerar la situación de la UEA, computando todos sus activos, y va a determinar de allí o una categoría de sobretasa que le va a aplicar a todo el patrimonio afectado a la UEA. Puede darse, bueno, no, está más adelante, puede darse que la alícuota determinada en función de la situación de la UEA sea mayor a la alícuota de la sobretasa determinada de acuerdo a la situación individual del contribuyente. En ese caso, vamos a tener dos alícuotas de sobretasa que van a agravar el patrimonio del contribuyente, ¿sí? Si la alícuota de la sobretasa determinada por la UEA es mayor a la individual, el patrimonio afectado a la UEA va a aplicar esa alícuota, ¿sí? Si fuera menor, va a ir todo el patrimonio grabado a la alícuota que se determinó de forma individual. Esto igual lo vamos a ver más adelante cuando veamos un ejemplo práctico. Acá les dejamos un resumen donde se pretende representar de forma gráfica cuál es la imposición a la que quedan sometidos los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, ¿sí? Como pueden ver, entonces, las entidades del artículo 52 no tienen exoneración y quedan comprendidas en la categoría A de la sobretasa. Y bueno, después se muestran todas las combinaciones posibles de alícuotas de tasa y sobretasa. Es importante aclarar, sí, lo que veníamos hablando, la sobretasa del impuesto al patrimonio se calcula sobre el mismo monto imponible, pero con algunas excepciones, ya que las normas que aplican a nivel de liquidación de impuesto al patrimonio cuando se determinan activos exentos, excluidos y no computables, no van a ser de aplicación, ¿sí? a la sobretasa. El artículo 54 establece que va a subsistir el beneficio que está comprendido en la ley forestal, ¿sí? Para los bosques que estén amparados al beneficio de la ley forestal para el impuesto, esos activos sí van a seguir teniendo exoneración a nivel de sobretasa. Así que bueno, en medida de que hayamos tenido en la liquidación del impuesto al patrimonio, hayamos tenido comprendido bienes exentos a la hora de hacer el ajuste del monto imponible de la sobretasa, vamos a tener que tener eso en consideración, ¿sí? Los únicos beneficios que se mantienen a los efectos de la sobretasa son los de la ley de inversión y los obtenidos mediante proyectos de inversión, ¿sí? Esos activos no se computan ni a nivel del impuesto ni a nivel de la sobretasa. En el caso de la ley de inversiones, de la ley forestal, perdón, por ejemplo, esos activos tienen beneficio a nivel del impuesto, pero no a nivel de la sobretasa. Por lo tanto, va a corresponder que se realice un ajuste al monto imponible del impuesto al patrimonio para luego aplicar la alícuota correspondiente a la sobretasa.
El artículo 54, también respecto de la ley forestal, aclara que para hacer ese ajuste se puede optar por normas de persona física o por normas de IRAE, y en caso de ir por normas de persona física se entiende que la explotación forestal queda comprendida dentro del valor del inmueble. El artículo 47 establece que se va a poder realizar el abatimiento del impuesto al patrimonio, ¿sí? El abatimiento es el 1% del impuesto. Se va a poder abatir el impuesto al patrimonio y la sobretasa, en ese orden, en principio. Y lo que se va a poder abatir son los pagos del IRAE y del IMEVA, del ejercicio, no siendo posible realizar el abatimiento por el INIA y el MEVIR. No van a poder realizar el abatimiento, entonces, de acuerdo al artículo 52, las entidades cuyo patrimonio esté representado por títulos al portador, con la excepción de las que cotizan en la Bolsa Electrónica de Valores. Tampoco van a poder realizar el abatimiento las entidades no residentes, salvo las personas físicas, y en el caso de las participaciones nominativas cuyos titulares sean personas físicas residentes, ellas se van a considerar como si fueran al portador a los efectos del abatimiento. En caso de que el capital al portador no constituyera la totalidad del patrimonio, entonces se va a poder abatir en proporción entre el capital nominativo y el capital integrado. Bueno, muy bien. Continuando con la imposición al agro, tenemos dos impuestos más. Uno el ICOSA y el otro es el impuesto de primaria rural. En materia del ICOSA, como sabemos, el ICOSA grava es el impuesto de constitución de las sociedades anónimas y me va a gravar a las sociedades anónimas constituidas en Uruguay de acuerdo a la ley 16.060 y a aquellas personas jurídicas, ¿sí?, constituidas en el exterior que modifiquen su contrato y se avengan a la naturaleza sociedad anónima a través de la ley de sociedades. ¿Sí? Tenemos dos hechos generadores para el impuesto, el ICOSA. Básicamente me dice que es la constitución de la sociedad o en el caso de la transformación cuando culmine con los trámites formales de la modificación, y el cierre de ejercicio económico. ¿Sí? A nivel legal, a nivel del título 16, me establece una potestad en el artículo 5 para aquellas actividades, para aquellas sociedades anónimas que tengan en su mayoría activos destinados a la actividad agropecuaria, pero no dice cuándo están exonerados. Esa potestad se ejerció en el decreto reglamentario, en el 450 del 2002, y me dice que aquellas sociedades cuyos activos fiscales afectados a explotaciones agropecuarias superen el 50% van a estar exonerados de este impuesto. ¿Sí? Se aclara que la exoneración es a nivel del cierre de ejercicio, es decir, el ICOSA de cierre, no de la Constitución. En materia de impuesto de primaria, este impuesto estuvo exonerado hasta hace un tiempo. La ley 19.333 volvió a instaurar este gravamen sobre los padrones rurales explotados, ¿sí? Y allí me detalla quiénes son los contribuyentes de este impuesto. Me dice que son los propietarios, ¿sí?, los promitentes compradores, los usufructuarios o los poseedores de inmuebles rurales que cumplan determinadas condiciones. Básicamente las condiciones son que exploten a cualquier título padrones rurales cuya explotación tenga una superficie mayor a 300 hectáreas de índice CONIAT 100 o equivalente, ¿sí? Y siempre que el valor imponible de esos bienes que se fija de acuerdo a la Dirección Nacional de Catastro, a los valores catastrales de los padrones, superen un mínimo que es fijado anualmente. Para este año 2019 ese mínimo son 177.099 pesos. Es decir, que no solo tengo que tener padrones que en su conjunto estén explotados y superen las 300 hectáreas, sino que además de todo su valor catastral supere este valor mínimo. El hecho generador de este impuesto, a diferencia de otros, se configura al inicio del ejercicio, es decir, el 1 de enero de cada ejercicio, ¿sí? En caso que corresponda, y vamos a ver un poquito más adelante quiénes tiene que presentar, hay una declaración jurada disponible a nivel de DGI, que es la 3.980, en la aplicación Sigma. Tiene algunas exoneraciones, ¿sí?, de carácter subjetivo. Por ejemplo, los inmuebles de propiedad de gobiernos extranjeros y destinados a sedes de delegaciones diplomáticas,
a organismos internacionales o consulares, propiedades del Estado y los gobiernos departamentales quedan fuera del impuesto, las propiedades de las entidades comprendidas en el artículo 1 del título 3, es decir, el título 3 es el de exoneraciones genéricas, por ejemplo, los padrones que tengan las iglesias, partidos políticos, sindicatos obreros. Y después me dice de la ley, del decreto ley 15.181, que me habla de las instituciones de asistencia médica. Esos padrones quedan fuera del impuesto, están exonerados. Los sujetos pasivos del impuesto de primaria, cuyos inmuebles sean dados bajo régimen de comodato al Estado y a los gobiernos departamentales, y a las personas jurídicas comprendidas por los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República. Es decir, allí va a estar las exoneraciones, el artículo 69 básicamente de la Constitución, me habla de todas las exoneraciones, ¿sí? Cuando el bien sea destinado a objetivos institucionales del comodatario. Luego tenemos una exoneración por monto. Hoy dijimos que quedaban grabados, caían en el impuesto, aquellos que tuvieran padrones rurales cuya área superaba las 300 hectáreas índice CONIAT 100. Por lo tanto, vamos a tener una exoneración siempre que no superen ese monto en determinadas condiciones. Me dice entonces, los inmuebles rurales cuyo valor imponible expuesto en la cédula catastral sea inferior al monto establecido anualmente, lo que dijimos hoy, el mínimo de valor catastral anual, 177.099 para este año, y a su vez aquellos que tengan padrones explotados por debajo de 300 hectáreas índice CONIAT 100. ¿Sí? Pero para tener derecho a este beneficio existen otras condiciones. Puede haber contribuyentes que tengan padrones rurales cuyos predios estén por debajo de 200 hectáreas índice CONIAT 100 y estarán exonerados siempre y cuando tramiten en las intendencias, en los organismos gubernamentales departamentales correspondientes, la exoneración de la contribución inmobiliaria rural. ¿Sí? Allí hay una exoneración que me dice que es por las primeras 50 hectáreas y dependerá de cada gobierno departamental. ¿Sí? Van a tener que conservar ese trámite realizados en las intendencias a efecto de mostrar, si algún día DGI lo solicita, por qué no pagaron el impuesto de primaria rural. Por otro lado, aquellos que posean menos de 300 hectáreas índice CONIAT 100 deberán demostrar ante DGI a través del formulario 3980, ¿sí? Informando los datos de los padrones, su afiliación a BPS correspondiente, a DICOSE si corresponde, para lo cual van a tener un plazo de presentación que es perentorio de 120 días de comienzo de ejercicio, ¿sí? A diferencia de la totalidad del resto de los impuestos, porque a partir de enero de 2018 este impuesto es administrado en su totalidad y gestionado por la DGI, si no se presenta la declaración en tiempo y forma, se pierde la exoneración, ¿sí? Es una condición necesaria, ¿sí? No se arregla como en otras declaraciones con una multa por declaración jurada fuera de plazo. O sea, esto hay que tenerlo muy presente. Incluso en una de las leyes de presupuesto, en el artículo 174 de la 19438, se dio la potestad de poder regularizar, este impuesto empezó a regir en julio de 2015, a aquellos que no habían entendido, que no se enteraron o lo que fuera, se les dio un plazo adicional hasta el 30 de abril de 2017 para regularizar sus declaraciones 2015-2016, se presentaban con la del 2017 y conservaban la exoneración. Pasado ese plazo, necesariamente van a tener que pagar el impuesto a pesar de cumplir las condiciones de las hectáreas. Bien. Pase nomás. Bien. Acá le quisimos hacer un resumen de todas las declaraciones juradas donde una empresa del sector agropecuario se puede ver implicado, ¿sí? Si ustedes ven, allí hay un montón que son de otras actividades, como la 248, 249, que como ya dijeron, como dijo Valeria, en la resolución 2062 del 2008, se prevé situaciones donde la empresa agropecuaria tiene además otro giro comercial y debe liquidar por separado. ¿Dónde liquida en este caso? En esta 248 si es una empresa no sede, o una 249 si es una empresa de sede. También para afectar el patrimonio indirecto, ¿de acuerdo? Tenemos también otras declaraciones que son anexos, por ejemplo, el 1146 y el 1246, que utilizan habitualmente también otras empresas. Por ejemplo, un productor agropecuario que arriende un padrón a una persona física para explotarlo, en la medida que quiera deducir ese gasto dentro de su liquidación de IRAE, tiene que informar quién es el propietario del inmueble, ¿sí?
Por lo tanto, y a su vez, le va a tener que hacer la retención de IRPF correspondiente porque lo designaron agente de retención. Lo mismo sucede con el 1246 si ese padrón fuera de un no residente. Tenemos la resolución, el formulario 3010, perdón. Lo mismo que estábamos hablando recién, alguien que quiera deducir el gasto de arrendamientos de determinadas condiciones del artículo 38 ter, me va a decir que esa declaración es condición necesaria para poder deducir ese gasto en mi declaración jurada. ¿Sí? Tenemos el formulario 3600, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el de la UEA, en caso que corresponda, que ya lo mencionó Valeria. Así que básicamente esto es una guía, la 2142, que también la mencionaron hace un rato, de todas las situaciones que se le pueden llegar a dar. Otro caso, por ejemplo, la contratación de un profesional, un ingeniero agrónomo, supongamos un contribuyente que esté bajo la órbita de sede, ¿sí? Y que le factura por encima de 10.000 UI. A ese le vamos a retener el 7% de IRPF, tendremos que contemplarlo aquí en la declaración 1146. ¿Sí? Bueno, llegamos entonces a las declaraciones más importantes ahora en materia de agro, que van a ser las de IRAE, impuesto al patrimonio, la 1006 y la 1306. ¿Tienen alguna duda hasta acá con lo anterior para no cambiar de impuesto y que se queden por el camino? ¿Dudas hasta acá con algún tema de lo que se haya visto? Vieron que el cuadro anterior incluso hasta les plantea el periodo en el cual tienen que presentar la declaración jurada o quedarían obligados, con lo cual intenta hacer un resumen bastante exhaustivo de posibilidades que se pueden dar por parte de los contribuyentes. Lo primero que tengo que ver, que es una cosa que preguntan habitualmente, que es básico, pero que está bueno que tengamos conocimiento del tema. ¿Sí? Las declaraciones nuestras se hacen por ahora en la aplicación Sigma, y allí yo les dejé cuáles son las versiones vigentes de cada uno de los formularios. La forma de ver qué versión tengo instalada, ahí por ejemplo en el caso del IRAE, la 1006 te dice que es la versión 06C1. ¿Sí? Entonces si yo miro, yo voy al Sigma, voy a utilitarios y me fijo qué formulario tengo instalado, voy a ver ahí la versión 6. ¿Sí? No voy a ver si es la C1 o es la 6, la primera que salió. Para eso tengo que dar doble clic en el formulario y en el nombre, en el detalle que me da el nombre, me dice cuál es la versión que tengo instalada. ¿Sí? Ese caso no es menor, porque si no, no les va a dejar hacer la declaración y no van a saber por qué. ¿Sí? O les va a dar algún error en la validación o en el envío. ¿Sí? Lo mismo con los parámetros. Como dijimos hoy, hace 15 días que está a disposición la resolución con los valores para hacer, por ejemplo, la parte de renta bruta de semoviente, es decir, el anexo 271. ¿Sí? Si no tengo actualizados los parámetros, cuando yo cree una declaración con cabezal 30 de junio, me va a decir que no tengo los parámetros actualizados y me va a sacar de la aplicación. Si no me va a dejar hacer la declaración jurada. ¿Sí? Teniendo esas puntualizaciones, se puede seguir adelante la confección de las declaraciones. Vamos a ver quiénes deben presentar la declaración jurada 1006. ¿Sí? Allí tenemos los contribuyentes de IRAE y de impuesto al patrimonio que realicen actividades agropecuarias. ¿Sí? Luego los contribuyentes de IMEVA, los contribuyentes de IRAE que optaron por IMEVA y a su vez tienen IRAE preceptivo, por los casos que vimos recién, por ejemplo, la venta de activos fijos, la venta de algún inmueble rural, los contratos de aparcería, pastoreo y similares. ¿Sí? Superen o no las 300.000 UI. ¿Sí? Sabemos que hay una exoneración para aquellos contribuyentes de IMEVA que tienen estas rentas preceptivamente IRAE. Simplemente la voy a tener que demostrar en todos los casos. En un caso para demostrar que estoy exonerado, por ejemplo, si no llego a las 300, y en otro lugar, que lo vamos a ver en la declaración más adelante, si estoy por encima de 300 que estoy grabado, tendré que calcular el impuesto correspondiente. ¿Sí? Y por último, los contribuyentes de IRAE que optaron por IMEVA, que tienen patrimonio exonerado, es decir, que no llegaron a los 12 millones de UI, pero sus activos fiscales afectados a la explotación agropecuaria superan los 6 millones de UI. ¿Sí? Esos necesariamente tienen que presentar declaración jurada. No van a liquidar impuestos, pero sí voy a demostrar que tengo esta situación. Por su parte, la resolución 3020 del 2013 me dice que no están obligados a la presentación de esta declaración. Serán en este caso los contribuyentes de IRAE, ¿sí? Que hayan optado por IMEVA, que estén exonerados y a su vez el valor de sus activos fiscales, de acuerdo al artículo 38, esté por debajo de 6 millones de UI. ¿Sí? En ese caso no presentan y no pagan el impuesto tampoco. Y me quedan las personas físicas, los núcleos familiares, sucesiones indivisas, que tengan en definitiva patrimonio indirectamente afectado a explotación agropecuaria. ¿Sí? Esos no están obligados a presentar, que lo que vimos hoy, propietario, una persona física, propietario de un inmueble rural, que lo explota un tercero. Bien.
¿tá? Allí más o menos tenemos características principales de la aplicación, que ya todos la conocen. Los sujetos pasivos son los obligados al pago del impuesto. Allí haré las declaraciones correspondientes. ¿Sí? Dale más. Cuando vamos a crear el... Dale una más. Dale. Dale. Bien. Cuando vamos a hacer el cabezal de la declaración jurada, como vemos, nos va a permitir hacer declaraciones juradas con movimiento, sin movimiento y reliquidaciones. ¿Sí? Luego me pregunta si voy a usar el anexo 271, que solamente lo van a usar aquellos que tengan cría de ganado o venta de ganado, básicamente. Y después me dicen qué tipo de declaración, qué tipo de liquidación voy a hacer. Si vemos acá, tenemos los 3 casos que dijimos de los obligados a presentar la declaración jurada 1006, es decir, los contribuyentes de IRAE e impuesto al patrimonio, los de IMEVA con IRAE preceptivo y aquellos que tenían activos fiscales valuados por encima de 6 millones de UI. ¿Sí? Luego me pregunta qué tipo de liquidación voy a hacer, ¿sí? Si real o ficta. Y por último, si tengo o no contabilidad suficiente. ¿Sí? Acá podemos tener, a veces nos preguntan, ¿qué caso yo puedo liquidar ficto con contabilidad suficiente? La contabilidad suficiente está tomada de acuerdo a normas fiscales, ¿sí? No contables. Por lo tanto, yo puedo tener una SRL, ¿sí? Que tiene contabilidad suficiente de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, pero a efecto de la liquidación de este impuesto no me obliga y por lo tanto puedo liquidar ficto. O sea que no es inconsistente que me diga que tiene contabilidad y liquide ficto. Sí, bueno, vamos a empezar con el caso. Dale más. Dale. Bien. Vamos a hacer el caso de la declaración jurada 1006, ¿sí? De empresas de IRAE con contabilidad suficiente. Liquidación real. Allí la misma puntualización en el cabezal, el 271 lo usará solamente los que tengan ganado. ¿Sí? Si vemos el esquema real de la liquidación del impuesto, acá básicamente nos vamos a detener en el literal B, ¿sí? Numeral 2 del artículo 3. Si leemos la definición, nos va a dar exactamente el mismo orden que tiene la declaración jurada y lo que dice la definición, ¿sí? Veamos, cuando me define rentas empresariales del sector agropecuario, me dice actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios de origen animal o vegetal. Se incluyen también las enajenaciones de activo fijo, las actividades de pastoreo, parcerías similares, etc. Por lo tanto, si vemos el esquema de liquidación del impuesto de aquellas empresas que liquidan con contabilidad suficiente, tenemos en este orden tenemos el 271, que me va a permitir liquidar la renta bruta de semovientes. ¿Sí? Allí estamos en productos primarios de origen animal. Luego me detalla los servicios, la venta de los distintos productos que surgen de la explotación agropecuaria, como pueden ser cereales y todo el tipo agrícola. Primero empezamos con la producción animal, luego con la vegetal. ¿Sí? Después me dice los servicios agropecuarios, que recién vimos que están contemplados en la definición, servicios agropecuarios brindados por los propios productores. La venta de activo fijo, también me dice que entra como preceptivamente IRAE. ¿Sí? La venta de los inmuebles rurales, ¿sí? Que acá tengo una particularidad, que lo podré liquidar de forma real, es decir, el precio de venta menos su costo correspondiente actualizado, y a su vez, a pesar de llevar contabilidad suficiente, me da la oportunidad de liquidar de forma ficta, aplicándole el 6% al precio de venta actualizado de acuerdo a unas características que vamos a ver un poquito más adelante. Luego contemplamos los ingresos por contrato de pastoreo, parcería y similares, es decir, seguimos el orden exactamente igual de la definición. Tenemos los ingresos financieros, ¿sí? Las diferencias de inventario del resto de los productos, porque ya lo de los productos animales me surgió en la renta bruta de semovientes, que lo vamos a explicar un poquito más adelante cómo se calcula. ¿Sí? Y después ya voy directamente a los gastos admitidos fiscalmente, debidamente documentados, que voy a poder descontar en mi declaración de IRAE. Llegamos así, le descontamos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y vamos a llegar al resultado del ejercicio. Llegado a este resultado, si el resultado fuera positivo, voy a poder deducir otras cosas, voy a tener otros beneficios, por ejemplo, la exoneración por inversiones. Descontada la exoneración por inversiones, voy a aplicar la tasa de la alícuota vigente, que es la alícuota del 25%,
y vamos a llegar al IRAE, ¿sí? Una vez determinado el IRAE, tenemos otros beneficios que podemos descontar, por ejemplo, los relacionados a proyectos de inversión, ¿sí? El caso de inversión para factura electrónica, que si bien ya van quedando menos, el periodo que admitía el decreto 324 del 2011 era por 10 años, o sea que todavía puede quedar algunos que estén descontando algún beneficio por la inversión en factura electrónica. Le vamos a descontar los anticipos que ya pagamos, ¿sí? O compensamos en el formulario 1306. Le vamos a descontar las retenciones de IRAE que nos practicaron, ¿sí? Las retenciones o pagos de IMEVA realizados, y el IVA trasladable del código 504 del formulario 1306. Eso lo vamos a ver un poco mañana, pero básicamente me dice si mi declaración de IVA agropecuario me diera la posibilidad de solicitar crédito, yo en vez de solicitar la totalidad y después venir a pagar con un certificado de crédito electrónico a través de la web el saldo de IRAE, yo lo puedo trasladar y cubrir ese saldo. ¿Sí? Es decir, no se pueden hacer las dos cosas, o lo solicito o lo compenso con el saldo de IRAE. Allí vemos un poco ya directamente en la aplicación, en el formulario 1006, ya a nivel de los paneles. Lo primero que me pide cargar son las existencias físicas en el anexo 271, los distintos grupos de animales que tenga la empresa. ¿Sí? Voy a tener que cargar por cada categoría existencias iniciales y finales, y los valores se toman al 30/6 del 2019, de acuerdo a la declaración, a la resolución que dijimos que salió hace 15 días con todos los valores, y automáticamente me va a calcular la variación de existencias. ¿Sí? ¿Ah? Después, una vez que calculamos las existencias físicas, iniciales y finales, me va a pedir más adelante que yo calcule, que le ponga los precios de venta y los precios de compra, es decir, las ventas y las compras, cada una a sus respectivos precios. ¿Sí? En definitiva, la renta bruta de semovientes que pretendemos determinar, que es el precio de venta de los semovientes menos su costo. El costo lo vamos a determinar por la ecuación de inventarios, ¿sí? Aquí tenemos todos los conceptos, tenemos en el anexo las cantidades físicas, existencia inicial y final, las compras a su valor de compra, y de allí sacamos el costo de venta. Eso es lo que me va a determinar que me dé una renta positiva o negativa del rubro en particular. Luego vamos a tener un detalle, como vimos, de cada uno del resto de los artículos que pueden ser de origen vegetal, de acuerdo a la especialidad de cada productor agropecuario. Allí pondrá las ventas de cada uno de los artículos. ¿Sí? Acá les tenemos que hacer una precisión. El cuadro que ustedes tienen en la presentación está mal, ¿sí? No quedó la versión definitiva en la impresión, así que el correcto es el que está aquí publicado en la presentación, así que les doy un ratito para que lo puedan actualizar y lo explicamos un poco. Allí lo que tenemos, por ejemplo, tenemos la parcería, tenemos a parcería pecuaria, es decir, destinada a animales, a parcería agrícola, es decir, destinada a productos vegetales, y hay algunos casos de parcería mixta. ¿Sí? Después en la práctica se le dan otros nombres o hay especies dentro de ellos, como por ejemplo, si decimos una parcería pecuaria, la más común es la capitalización ganadera. ¿Sí? Allí lo que me dice que es, yo tengo un propietario de campo, propietario de ganado, ¿sí? Que lo pone a trabajar en un campo ajeno. ¿Sí? La persona, el dueño del predio, se encarga de engordarlo y de cuidarlo hasta determinado momento que llegue al peso ideal para venderlo lo más probable a frigorífico. De esa ganancia de peso se van a repartir el producido. Por eso decíamos un poco hoy el criterio del arrendamiento con la cosecha, por ejemplo, que muchas veces dicen arrendamiento pues se lleva en especie y son de este tipo de contratos, no una parcería en este caso pecuaria, sino agrícola. ¿Sí? De acuerdo a la norma me define y me dice que el dueño del predio, ¿sí? Lo que va a hacer, lo único que puso es trabajo, y por esos contratos me dicen que son preceptivamente IRAE. Ese dueño del predio va a liquidar IRAE. El dueño del ganado, si se lo permite, tanto su naturaleza jurídica como la extensión de su predio o su nivel de ventas, podrá tributar IRAE o tributar IMEVA por la venta de ese ganado.
¿sí? Situación parecida tenemos la del pastoreo. En el pastoreo, si bien se ponen los animales en campo ajeno, el dueño del predio es como que le cede el goce y uso de esa fracción de campo para que pueda alimentar su ganado. Lo mismo, como van a resultados, el dueño del predio va a pagar preceptivamente IRAE y el dueño del ganado podrá tributar, siempre que su situación se lo permita, el IMEO o el IRAE correspondiente. Y después tenemos el caso de la parcería agrícola, ¿sí? Que ahí se puede juntar en la consulta lo van a ver con medianería, que simplemente la medianería es una forma de dividirse el producido, ¿sí? En este caso, la parcería agrícola me dicen, supongamos el caso que es de origen vegetal, es decir, el dueño del predio es el que se queda con la cosecha, ¿sí? Ya sea que esté sembrada o incluso una vez que esté afuera, el dueño del predio es el dueño de la cosecha. Por lo tanto, ese va a ser el que va a poder tributar IMEA o IRAE, ¿sí? Si sus condiciones particulares se lo permiten. Y en definitiva, el explotador, ¿sí? Que es el que trabajó el campo, que cosechó y que hizo todo el trabajo de mantenimiento y todo lo demás, ese va a tributar preceptivamente IRAE por esos ingresos, ¿sí? Ahí había quedado en el cuadrito anterior el primer caso como al revés. Tenía algunas particularidades que si leen la consulta da otros ejemplos más, la cría de aves y algunas otras cosas que daban lugar a confusión, ¿sí? Pretendimos simplificar y el cuadro no quedó como lo previsto. Pero bueno, acá tienen el cuadro como corresponde. ¿Se entendieron los casos? No sé si el compañero... Así que bueno, acá tenemos entonces, siguiendo con el formulario, la línea de los ingresos destinados a pastoreo, a parcería, medianería y similares. El caso particular que dijimos, que la venta de inmuebles rurales, ¿sí? Allí me exige dos condiciones. Primero que nada, la opción esta de liquidar por ficto o real es solamente para aquellos padrones rurales adquiridos antes del 1 de julio del 2007, ¿sí? Y cuyas enajenaciones sean a partir del 1 de enero del año 2012. En ese caso podrán optar en liquidarlo de forma tradicional, sigue su precio de venta menos costo, o liquidar como el 6% del precio ficto. Allí en la transparencia siguiente determinamos la renta de la venta de inmuebles en caso de liquidarlo por ficto. Y allí está la fórmula de cómo se actualizan los valores sobre qué se calcula, ¿sí? Eso básicamente les pido que lo lean y que lo traten de entender. ¿Sí? Es el artículo 64 del decreto 150. Allí me establece la forma de cálculo. Bueno, muy bien. Bueno, continuando con la DJ de IRAE, con respecto a los ingresos, en la línea 114 y 115 sí se expone lo que serían las diferencias de inventarios, o sea, diferencias de inventarios que no sean las de semovientes, porque en realidad los semovientes, como ya dijo Fabián, se incluyen dentro del concepto de renta bruta de semovientes a través de la ecuación de diferencia de inventario. Entonces, en este caso irían, por ejemplo, las diferencias de inventarios que puede tener un productor, por ejemplo, por los cultivos, ¿sí? Las diferencias de existencias al inicio y al final, ¿sí? Por los cultivos irían en estas líneas 114 y 115, dependiendo si son positivas o negativas. Entrando en el concepto, ahora ya dejando los ingresos, los paneles de ingresos y entrando en lo que son los conceptos de gastos, ¿sí? Nosotros acá en la presentación nos pareció relevante en realidad destacar aquellos gastos que están vinculados exclusivamente al sector agropecuario. En realidad la norma de IRAE es general para todos los contribuyentes, ¿sí? Hay gastos que son, o sea, además de cumplir con las reglas generales para deducción, o sea, el resto de los gastos que están previstos en el IRAE con sus excepciones en el artículo 42, es aplicable para todos los contribuyentes. Pero tenemos determinados gastos en realidad que aplican específicamente para el sector agropecuario. Algunos de ellos, por ejemplo, son los honorarios, ¿sí? Y los servicios asimilables que están previstos como deducciones incrementadas, ¿sí? En el título y reglamentado por el decreto, en la medida en que estos gastos se van a poder computar por una vez y media el gasto o sea, que refiere a determinados honorarios técnicos que son los mencionados específicamente en la norma y que están allí en la diapositiva. Acá, con respecto a los honorarios y vinculado con los honorarios profesionales, no debemos olvidar, además, de que si bien tenemos este beneficio de la deducción de una vez y media, tenemos que
tenemos que cumplir con el requisito que establece el artículo 62 bis relativo a lo que es la ley de inclusión financiera, ¿sí? O sea, además, para poder reducir el gasto, además de cumplir con todos los requisitos, cumplir con la ley de inclusión financiera para poder computar por 1,5 veces el gasto correspondiente. Otro de los gastos, en realidad, que también tienen una deducción incrementada, ¿sí? Que están previstos también en el decreto, son lo que tiene que ver con las semillas. La compra de semillas etiquetadas, sí, que cumplan con determinados requisitos que establece la norma, sí, también se pueden computar por 1,5 veces. Acá, dentro de los gastos que se van a computar, son solamente las semillas que hayan sido utilizadas en el transcurso del ejercicio. Si yo tengo un stock por compra de semillas, sí, y no fueron utilizadas, las mismas están en el activo, ¿tá? Solo acá computo las que están utilizadas en el ejercicio. Después tenemos otra línea específica que refiere al tema de los alambrados, ¿sí? Acá recordar que la norma prevé que estos gastos pueden considerarse como activo o como gasto, ¿sí? Y además que tenemos una excepción a lo que son las normas formales de documentación con respecto a los gastos con alambradores, troperos, esquiladores, y que está previsto en la resolución 1173 del 2007. Sí, aquellos contribuyentes de IRAE que contraten este tipo de servicios, en realidad, pueden documentarlo a través de un recibo que cumpla determinados requisitos de información, ¿sí? Allí en la resolución 1173 se establece que cuando se contrata este tipo de servicios, el documento lo que tiene que incluir es, entre otros, el nombre, el domicilio, el documento y la firma del prestador del servicio, la descripción y, por supuesto, el monto del servicio que se prestó. Si el prestador del servicio fuera contribuyente de IRAE, si el alambrador en este caso fuera un contribuyente de IRAE, ¿sí? O el monto del servicio supera el 1/12 del mínimo no imponible para el IRPF anual, en ese caso es necesario que se documente de acuerdo al régimen general de documentación, ¿sí? No podrá cumplir con esta excepción a las normas formales. Después tenemos el tema de las amortizaciones, ¿sí? Los gastos por amortización. En este caso, recordarles que debemos distinguir los bienes muebles, ¿sí? Cómo considerar las amortizaciones cuando se trata de un contribuyente que ya está incluido, que ya viene liquidando el IRAE, o cómo considerarlo cuando es un contribuyente que viene del IMEVA y pasa a tributar IRAE. Sí, en ese caso, la norma prevé en el artículo 100, sí, que hace del decreto 150, que hace referencia al activo fijo, que en ese caso, con respecto a las amortizaciones, se deberán de computar por la mitad de su vida útil, ¿sí? Por eso, en este cuadrito, en realidad, lo que hacemos es distinguir los bienes existentes al quedar comprendidos en el IRAE, que sería el caso que yo les ponía, en realidad, de un IMEVA que pasa a IRAE, ¿sí? Y los bienes adquiridos posteriormente, ¿sí? Incluso con respecto a esto hay una consulta, que es la 5.315, que trata sobre el cambio y cómo considerar los activos fijos cuando pasa de IMEVA a IRAE, o cuando venía de IRA y pasa a IRAE. Con respecto a los arrendamientos, tenemos los artículos 38, 38 bis y 38 ter. Y el artículo 38 bis hace referencia puntualmente al tema de los arrendamientos lecheros, ¿sí? En este caso, la norma permite deducir por concepto de arrendamientos lecheros el mayor entre esos dos topes que figuran ahí, ¿sí? El límite establecido en el artículo 20 del título 4, es decir, según la aplicación de la regla candado, y el mayor entre el equivalente a, como dice la diapositiva, el 0,8 litros de leche por día y por hectárea con EAT 100, valuado al precio promedio de la leche al productor determinado por el Ministerio de Ganadería, y el 10% del ingreso bruto por concepto de leche. ¿Sí? Esto es un tope que está previsto, como les decía, en el artículo 38 bis del decreto 150. Para los restantes arrendamientos, ¿sí? Tenemos en el artículo 38 ter del decreto, ¿sí? Que se podrá deducir el mayor entre, y también nos pone determinados topes, ¿sí? El límite previsto en el artículo 20, o sea, el límite previsto según la regla candado, y el precio promedio por hectárea, determinado también por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
incrementado en un 20% de acuerdo al tipo de explotación, ¿sí? Esos valores en realidad están publicados en la resolución, en la misma resolución que están los valores de los semovientes. Con respecto a los arrendamientos, sí es importante también, el mismo comentario que les hice con respecto a los honorarios profesionales, que también los arrendamientos tienen que cumplir, de acuerdo al artículo 62 bis, que es norma general, con la ley de inclusión financiera, ¿sí? Y con respecto a estos arrendamientos, que además recordarles que los arrendamientos rurales se tienen que inscribir, ¿sí? Incluso hay una consulta que hace referencia a esto, que es la 5.271, ¿sí? Tiene que cumplir otra formalidad, que para poder deducir el arrendamiento, el contribuyente IRAE que pretenda deducir este tipo de gastos, tiene que presentar un anexo al formulario 1006, que es el 3010. Esta declaración es una declaración informativa, ¿sí? Como les dije, anexo a la declaración de IRAE, que para poder hacer la deducción por concepto de arrendamientos destinados a explotaciones agropecuarias. Los contribuyentes que se encuentran obligados son todos aquellos contribuyentes de IRAE que pretendan hacer la deducción, ¿sí? De acuerdo a este artículo 38 ter. O sea, esto es condición necesaria para poder deducir el gasto, ¿sí? En esa declaración jurada, que está disponible en la aplicación Sigma, se va a tener que informar los datos del arrendador con nombre y denominación, el documento y el domicilio, los datos del inmueble, ¿sí? Incluido el número de padrón, el departamento y la localidad, la cantidad de meses que estuvo arrendado en el ejercicio y el monto del arrendamiento y la deducción. Y además dice la norma que en el caso de que el arrendamiento no abarque la totalidad del ejercicio, o sea, no abarque los 12 meses, en ese caso el límite de las hectáreas tiene que, o sea, el precio promedio de las hectáreas se tiene que proporcionar. Y acá quedan excluidos los arrendamientos lecheros que mencionamos anteriormente previstos en el artículo 38 bis. Acá un simple ejemplo, ¿sí? De cómo computar el gasto por arrendamiento. Habíamos dicho que era el mayor entre los dos topes, ¿sí? Aplicando la regla candado y el precio promedio por hectárea incrementado en un 20%. ¿Sí? En este caso es un inmueble agropecuario que está destinado a una explotación ganadera de 1000 hectáreas y su titular es una persona física. Por este concepto, en realidad, el contribuyente de IRAE, ¿sí? Abona a la persona física 1 millón por concepto de arrendamientos. El precio por hectárea de las explotaciones ganaderas es de 2.182, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo de cuál es el importe que voy a deducir. Tenemos que considerar la aplicación de la regla candado, que son el 1 millón por el 48%, porque estamos hablando de una persona física, ¿sí? Por lo tanto, eso nos da 480.000, ¿sí? Y el precio promedio por hectárea incrementado un 20%, multiplicado por la cantidad de hectáreas, estamos hablando que nos da 2.618.400 el tope. Pero tenemos que ese contribuyente IRAE abonó por concepto de arrendamientos 1 millón. ¿Sí? Acá en este caso lo que yo puedo considerar como gasto, ¿sí? Si bien la norma me dice que es el mayor entre la regla candado y el precio promedio por hectárea, que sería el mayor, sería los 2.618.000, nunca puedo deducir más de lo que pagué, ¿sí? Porque esto no es un beneficio, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo voy a informar por concepto de deducción de arrendamientos es el 1 millón. ¿Tá? Incluso hay una consulta también vinculada con esto, con este tema, que dice que o sea, que esto no es un beneficio fiscal, sino que el tope siempre va a estar por el límite que se pagó en el ejercicio, que es la 5.846. Sí, acá está la declaración jurada, sí, los paneles de la declaración es bastante sencilla, sí. Me pide, como les decía, los datos del inmueble, la cantidad de hectáreas, cuál es la actividad a la que estuvo destinada ese arrendamiento, sí, los meses, sí, bueno, si fuera menor lo tengo que prorratear, y el arrendamiento del ejercicio, que acá lo que voy a deducir, lo que voy a informar es el monto que voy a deducir, que sería el 1 millón, que fue lo que efectivamente se pagó. Bueno, acá también los datos del propietario. Y bueno, eso como anexo
a la declaración, es uno de los anexos que tenemos que presentar y que lo mencionó Fabián al inicio hoy como anexo a la declaración jurada 1006. Después tenemos otra deducción incrementada, que es la vinculada a los gastos por material genético, ¿sí? Que también podrán computarse por 1,5 veces, ¿sí? En concepto de compra de reproductores, embriones y semen por parte de los productores agropecuarios, ¿sí? Y siempre que sea certificado, como dice allí, por alguna de las siguientes entidades que se mencionan. En este caso, como no tenemos una línea puntual en el formulario para el cómputo de estos gastos, en realidad lo incluimos a la línea 139, que dice otros gastos. Con respecto a las pérdidas fiscales, ¿sí? En el caso de aquellos contribuyentes que tienen actividad agropecuaria y otras actividades, ¿sí? En el cual podemos tener pérdida fiscal de una actividad y ganancia en la otra, ¿sí? Los formularios en realidad permiten el traslado de las pérdidas. Por la actividad agropecuaria, como ya venimos mencionando, tenemos que presentar la declaración jurada 1006, y por las restantes rentas que no sean agropecuarias, ¿sí? Los formularios de industria y comercio, el 248 o 249. En este caso, los resultados fiscales positivos o negativos, ¿sí? Obtenidos en ambas actividades, como las estoy liquidando por separado, se puede compensar. Para poder compensar tengo líneas específicas en el formulario y allí lo que hicimos fue exponer en realidad, por ejemplo, cuando tengo una pérdida en la DJ 1006 y una ganancia en la 248, lo que me permite es trasladar la pérdida de la línea 151 de la 1006 a la línea 158 de la 248 o 249, ¿sí? Para poder bajar esa pérdida que tengo de la actividad agropecuaria. Y si fuera al revés, ¿sí? Si tuviera ganancia en la 1006 y pérdida en la 148 o 149, también puedo trasladarlo, ¿sí? La pérdida de la línea 146 del formulario 248 o 149 a la 158 de la 1006. ¿Sí? En los paneles siguientes, ahí es lo que exponemos, y el traslado de las líneas que están mencionadas en la diapositiva de una declaración a la otra. Bueno, siguiendo con la determinación de la renta neta, en realidad tenemos el beneficio de exoneración por inversiones, ¿sí? Previsto en la línea 153. En este caso, el beneficio de exoneración por inversiones, previsto en el artículo 53 del título 4 y en el decreto reglamentario en los artículos 114 y 126, prevé el beneficio de exoneración por inversiones realizadas en determinados bienes muebles y en particular en el sector agropecuario en bienes inmuebles. Los topes están dados, tenemos 3 topes en realidad. En este caso, estos topes se aplican cuando en el ejercicio anterior al que se ejecuta la inversión no supere los 10 millones de unidades indexadas. Tenemos la exoneración del 40% de la inversión realizada en determinados bienes muebles, y no está mencionada en la diapositiva, pero hay también para el sector agropecuario un 20% de bienes inmuebles en lo que son construcciones o ampliaciones destinadas al sector agropecuario. El otro tope está dado por el 40% de la renta neta fiscal, y recordar que tengo que tener resultados contables suficientes para la constitución de la reserva. Sí, este beneficio, recordar que aplica para los contribuyentes que liquiden por el régimen de contabilidad suficiente. Y después tenemos otros topes que estos fueron agregados posteriormente en el artículo 53, que estaba cuando en el ejercicio anterior en realidad tengo menos de 5 millones de unidades indexadas, estos límites cambian, sí, que son el 60% para las inversiones realizadas en bienes muebles y el 30% para inmuebles, el 60% de la renta neta fiscal y por supuesto que también tenga resultados contables. Allí lo que tenemos en realidad son los bienes que quedan comprendidos, que la ampliación la tenemos en el decreto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las mejoras fijas del sector agropecuario, sí están mencionadas en el decreto reglamentario. Bueno, ahora vamos a ver un poco el funcionamiento del formulario 1006 para aquellos contribuyentes que liquidan el IRAE de forma ficta. Esto es de acuerdo al artículo 64, inciso 5. ¿Sí? Este artículo determina 2 formas de cálculo en función de si se trata de rentas provenientes de la enajenación de bienes agropecuarios o de restantes rentas. La forma de cálculo entonces del IRAE
generado por las ventas de productos agropecuarios se calcula como las ventas de productos agropecuarios multiplicado por la tasa máxima legal del IMEVA, incrementada en un 50%. Esta tasa máxima legal es la que establece la ley, o sea que vamos al artículo 7 del título 9, que no es la tasa que se le aplica a la enajenación propiamente de dichos bienes. En caso de que se tratara de restantes rentas agropecuarias, por ejemplo, la venta de activo fijo o de servicios que no se encuentren exonerados por ser mayores a 300.000 UI, el IRAE se va a calcular multiplicando dichas rentas por el 36% y a ese resultado se le van a restar 11 bases fictas de contribución mensual. A ese monto imponible se le aplica la tasa del 25% y ese va a ser el IRAE del ejercicio. Es importante considerar que si la liquidación del IRAE ficta fuera únicamente por la venta de productos agropecuarios, no va a corresponder la deducción de sueldos fictos, ¿sí? La norma ya establece cómo se calcula el impuesto propiamente y no admite deducciones. Si tenemos en este caso restantes rentas agropecuarias, ahí sí se va a computar las 11 bases fictas de contribución mensual como deducción. Acá vamos a pasar rápidamente los paneles de trabajo, ¿sí? Estaríamos en el esquema del formulario 1006 con liquidación ficta de IRAE, así que se nos van a habilitar los paneles 12 a 20. En el panel 12 vamos a poner el total de venta de cada producto agropecuario, ¿sí? Si ustedes ven, tienen por categoría de producto para colocar allí el ingreso en pesos y automáticamente el formulario le va a aplicar la tasa legal máxima para hacer el cálculo. En el panel 13 vamos a poner la venta de activos fijos afectados a la explotación agropecuaria y a eso se le va a aplicar la tasa del 36%. Vamos a también ingresar el importe de la renta ficta por enajenación de inmuebles rurales, como ya lo explicó Fabián. De acuerdo a la ley 18.876 se establece una forma de determinación ficta de renta, ¿sí? Particularmente para los inmuebles que cumplen esa condición. Es importante aclarar que en este caso el artículo 64 también establece el cálculo de renta neta, por lo tanto no se va a admitir la deducción de las 11 bases fictas de contribución como gasto, ya que lo que se calcula en función de esta norma es el monto imponible del impuesto. Se va a calcular entonces en la línea 547, ¿sí? El importe del 36% de las demás rentas brutas. Acá, por ejemplo, puede darse el caso de un productor agropecuario, ¿sí? que preste servicios a terceros, ¿sí? Hay una consulta que plantea el caso de una cosechadora. Es la consulta 4862. En este caso, un productor agropecuario tiene capacidad ociosa con la cosechadora y presta el servicio de cosechas a terceros. ¿Sí? Si obtuviera rentas de ese tipo, va a tributar el IRAE y la renta se va a calcular como el 36% del ingreso. En el panel 13, en la línea 548, se va a ingresar la deducción por concepto de sueldos de dueños o socios y ahí vamos a ingresar las 11 bases fictas de contribución anualizadas. Se puede llegar a plantear el caso también a nivel del formulario 1006 de que se trate de un contribuyente del IMEVA con IRAE preceptivo, ¿sí? En este caso va a tener que presentar el formulario 1006. Si tuviera entonces ingresos comprendidos en el IRAE de forma preceptiva mayores a 300.000 UI, como sería por ejemplo el caso de la venta de activos fijos o servicios agropecuarios grabados por el IRAE, entonces va a incluir esos ingresos en el panel 13 de acuerdo a según la categoría que corresponda. Si el productor agropecuario contribuyente del IMEVA tuviera además ingresos que quedan incluidos de forma preceptiva en el IRAE, pero son menores a 300.000 UI, es decir, que no van a pagar IRAE, de todas maneras lo va a tener que declarar en la línea 555, ya que está obligado a presentar el formulario 1006 y también se encuentra dentro del elenco de obligados a presentar el formulario 1306.
En el panel 13, al igual que en la liquidación anterior, si se liquidara la venta de inmuebles rurales de acuerdo al artículo 64, se va a poner ese ingreso a los efectos de calcular la renta, ingresando después las correspondientes deducciones. Bueno, este panel en realidad de liquidación del IRAE es común para todas las liquidaciones, ¿sí? Para todas las opciones dentro del formulario. Una vez determinado el impuesto, ¿sí? Acá tenemos los beneficios por inversiones, ¿sí? Previstos en la ley de inversiones, los anticipos de IRAE y el IVA que se traslada del formulario 1306. Con respecto a los beneficios fiscales de IRAE relativos a las ley de inversiones y específicamente a lo que tiene que ver con proyectos de inversión, ¿sí? Acá se van a incluir los beneficios que estén comprendidos, si queda algo del decreto 455 del 2007, el 2 del 2012 y el recientemente aprobado decreto, recientemente el año pasado, el 143 del 2018. Con respecto al beneficio de IRAE para lo que es la exoneración por proyectos de inversión y según el último el decreto del 143 del 2018, bueno, en este caso no pretendemos de profundizar mucho en el tema, sino que solamente recordarles en realidad que en realidad el beneficio se obtiene a través de la presentación del proyecto que se realiza ante la COMAP y en el proyecto en realidad tengo que cumplir con determinados indicadores que en función de los puntajes que se obtengan en los indicadores es lo que me permite obtener el beneficio de IRAE. El beneficio que me dé el proyecto en la resolución en realidad no va a poder superar el 60% del impuesto, ¿sí? Del impuesto a pagar en cada ejercicio y para empresas nuevas el monto es el del 80%. Estos son algunos indicadores, porque dentro de los indicadores para dar los puntajes que tiene la COMAP, ¿sí? Hay ahora, según el último decreto, indicadores sectoriales específicos para el sector. ¿Sí? Esto en realidad no se desprende del decreto, sino que esto está en un instructivo de la COMAP que está publicado en la página del Ministerio, ¿sí? Que estos son los indicadores que se consideran específicamente para el sector agropecuario. Y después también en el decreto 143, bueno, se dice cuáles son los bienes comprendidos, ¿sí? Se establece una nueva condición ahora que en realidad los bienes muebles destinados directamente a la actividad de la empresa tienen que tener por lo menos un valor mínimo de 500 unidades indexadas. Se excluyen los vehículos no utilitarios y se mencionan en el decreto cuáles son, ¿sí? Y los bienes muebles destinados a la casa habitación. Después tenemos todo lo que son construcción de bienes inmuebles o mejoras fijas en inmuebles, excluidos la casa habitación también. Y después también tenemos los plantines y los costos de implementación de árboles y arbustos frutales, siempre que se realicen. Esto está en el instructivo de la COMAP en el primer año. Bueno, en el panel siguiente, en realidad, tenemos las líneas 341, 342 y 311, en donde se van a incluir los anticipos de IRAE, ¿sí? Que se hayan pagado o compensado, ¿sí? Con el formulario 1306. Si hubieran algunas retenciones de IRAE, sí, en la línea siguiente, y después si tenemos IMEVA por retenciones y anticipos de IMEVA de importación, también se van a incluir en este formulario. Perdón, una aclaración. En realidad, en el caso del IMEVA, sí, los créditos de IMEVA solamente son aplicables para los contribuyentes del IRAE, ¿no? Que vendan los productos agropecuarios. Después, esto lo vamos a ver también después con un ejemplo capaz un poco más claro, en realidad, que el IVA compras, o sea, que en la línea 343, sí, el IVA compras que surgió, sí, que voy a trasladar específicamente del formulario 1306, sí, que lo voy a usar para compensar con el IRAE, lo tengo que incluir en esta línea. Acá lo importante es que solamente se puede compensar el crédito de IVA con el IRAE, o sea, no se puede compensar en este caso con impuesto al patrimonio, ni con la tasa, ni con la sobretasa.